Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana y al inicio del programa le comenté sobre la primera conferencia de prensa que realizó la Secretaría de Educación Pública para explicar o defender el contenido de los libros de texto gratuitos, los cuales han levantado mucha polémica en las redes sociales, en los medios, en general en la sociedad, tras reportarse que contienen errores y que tienen sesgos ideológicos. Eso es lo que se ha criticado. También vamos a hablar de este tema con Israel Sánchez Martínez. Él es encargado del despacho de la Presidencia Nacional de la Unión de Padres de Familia. Israel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Pues, ¿cómo vieron esta conferencia de prensa o para defender, explicar el contenido de los libros de texto, que por lo pronto el presidente y la titular de la SEP dicen que no van a modificarse los contenidos y que ya están impresos los libros, ya hay versiones digitales y que esos libros serán los que usarán los estudiantes? ¿Cómo ven? Bueno, pues nosotros, como lo hemos estado insistiendo, seguiremos dando la información a los padres de familia para que puedan, de primera instancia, conocer qué está pasando. El tema realmente, lo que nosotros hemos estado diciendo durante varios meses a partir de la suspensión definitiva promovido por el juicio de amparo, pues bueno, genera precisamente más inquietudes en el sentido de que si los libros no cumplieron con el procedimiento legal, de que no se socializó, de que los contenidos deben de ser revisados, aparte de por expertos, si es que existe esta información, pues bueno, en todo caso, saber y corregir los errores, saber que deben de existir planes y programas, y pues con ello el objetivo siempre de nosotros ha sido pues buscar que la mejor educación de nuestros hijos. Y pues bueno, lo que estaremos analizando, apenas el día de ayer estuvieron los libros a disposición en la tarde, a las 5 de la tarde en el sitio web, y bueno, daremos un análisis desde la perspectiva de los padres de familia, que creo que somos un buen referente porque somos los que estamos buscando la educación de nuestros hijos y que mejore. Entonces vamos a estar al pendiente de que esto cumpla, y si no, pues bueno, estamos actuando para que se conforme a derecho, pues se nos dé lo que dice la ley. Estos amparos, suspensiones no han surtido efecto. Ahora, más bien al revés, los gobernadores de estados de la República que han dicho que no van a dejar que lleguen esos libros a las aulas hasta que sean revisados sus contenidos, que se cumplan estos procedimientos de las consultas. Ahora el presidente López Obrador dice que al revés, que va a ejercer recursos jurídicos en contra de estos gobernadores para que acaten lo que dice la Secretaría de Educación Pública y que estén los libros presentes en las aulas. Es decir, al revés el asunto con el tema jurídico. Pues sí, digo, este tema de cumplimiento de la ley pues tiene que ver con una par, ¿no? Para poder exigir también hay que darlo y dar el ejemplo. Pero bueno, este tema para nosotros, el problema, aparte de los libros de texto, tiene que tener, es un contexto de la falta de planeación de educación, de lo que hemos estado insistiéndole a la Secretaría de Educación y no nos ha recibido, y reitero, no nos ha recibido, no hemos tenido respuesta a los diversos comunicados que les dimos, a las solicitudes de audiencia. Y pues nosotros planteamos un tema muy específico: cómo se va a batir el rezago educativo, cómo vamos a fortalecer la estrategia para que más de 5 millones de niños que no regresaron en el ciclo 2021-2022 y más de 1 millón de niños que no regresaron en el ciclo 2022-2023, pues regresen a las aulas, porque son niños que se van a quedar sin educación. Muchos padres de familia que tienen que salir a trabajar, que no se les dio las facilidades porque se les quitó las estancias infantiles, porque se quitaron diversos programas como las escuelas de tiempo completo, y la pandemia dejó un rezago educativo de 3 a 5 años. Son preguntas que se siguen sin contestar. La verdad es que los libros de texto no es lo central del problema, ¿no? El problema ni tampoco los problemas sociales. Es decir, en este específico momento, la educación es un problema social. Entonces, todos los padres de familia estamos preocupados si es que estos libros van a llegar. Pero bueno, ejerceremos, como te comento, lo que a derecho nos corresponda, y bueno, siempre acompañados de fortalecer esta estrategia junto con la gran cantidad de maestros que siempre han
velado también por el interés de los niños para que aprendan. Que ese es el otro tema con los docentes, los profesores, maestros y maestras, que pues tendrán la responsabilidad de decirles a los niños que hay otras fuentes de información, ¿no? Que vayan, y yo creo que los padres de familia también jugarán un rol importante en todo esto. Hay quienes dicen que solamente son una herramienta los libros de texto gratuitos, que no son, digamos, un dogma, pues algo que hay que seguir a pie juntillas. Eso es lo rescatable de todo, si es que quedan estos libros de texto como están en las aulas. Bueno, es que la parte fundamental de los libros de texto, como ya lo declararon la propia secretaria, es que no tienen planes, y eso, pues no puedes tener un libro si no está sujeto a planes y programas. Entonces, si apenas vas a presentar los planes y programas, ¿cómo tienes un libro de texto? Entonces, al contrario, más bien aquí se cumple esta hipótesis, y ojalá no sea así, de que estás planeando e improvisando. Y pues bueno, eso afecta a los maestros, y más afecta en su proceso de enseñanza-aprendizaje que han venido trabajando. El hecho de mostrar los resultados y no tener una claridad de cómo se va a implementar los libros de texto en el contexto de la enseñanza-aprendizaje para los niños, pues bueno, eso es algo que va a preocupar, porque si los maestros, sobre todo los de nivel inicial, primero, segundo, tercer año, cuarto año, en donde deben de entender que los niños es el elemento de los conocimientos básicos, como es español y matemáticas, pero te dan un libro donde tienes solamente 22 páginas y el resto lo vas a recoger no sé de dónde, pues bueno, son preguntas que hasta los propios maestros se hacen, ¿no? La planeación, cómo se va a estructurar, es decir, qué objetivos, en base a qué indicadores, qué parámetros de evaluación, en fin, una serie de preguntas que los propios maestros se hacen, y que, bueno, con todo el contexto que está, y aún así tener más cargas de trabajo, pues bueno, entiendo la labor de los maestros y también esa preocupación, y que también estamos dispuestos a apoyar. Eso es algo que también hemos dejado muy claro en nuestros mensajes. Ya, pues gracias, Israel Sánchez Martínez, de la Unión de Padres de Familia, por estos minutos, y estamos en contacto. Buenos días. Claro que sí, muchas gracias, y seguiremos informando. Hasta luego. Sobre este mismo tema, senadores de oposición hicieron un llamado al gobierno federal para frenar la distribución de los libros de texto gratuitos, mismos con los que pues aseguraron se busca imponer una ideología de partido y de movimiento como es el de la 4T a los menores, a los estudiantes. Esta es la información. La polémica de los libros de texto para el siguiente ciclo escolar llegó al Senado. Legisladores de oposición acusaron al gobierno de querer imponer ideologías con fines políticos a los menores. Afirmaron que los contenidos de los libros de texto se realizaron sin consultarle al magisterio. Con los niños no. Es una vergüenza que hoy tengamos que litigar incluso la violencia que López Obrador y Morena está ejerciendo en contra de los niños. No es posible, señoras y señores, que estos libros que quiere distribuir el gobierno de Morena lastimen tanto a la infancia. No es posible que el gobierno de Morena haya ocupado los recursos de los mexicanos para hacer libros ideologizados. Mientras que senadores y diputados de Morena llamaron farsantes a la oposición y defendieron los libros que impulsa el gobierno federal, aseguraron que en la formación de la nueva escuela mexicana participaron más de 2 millones de docentes de escuelas públicas. La única violencia y mezquindad educativa hacia las y los niños de México viene de esa rancia oposición que de forma egoísta, clasista e individualista no quieren que en la escuela pública se apliquen modelos similares a los de las escuelas privadas. Quienes hemos ido a escuelas públicas y privadas podemos distinguir esa diferencia. Errores en los libros de texto, conocidos como fe de ratas, han habido y habrán siempre, por lo que celebro que se estén haciendo los señalamientos correspondientes muy puntuales. Todos son bienvenidos. La Secretaría de Educación Pública hizo una revisión a los libros de nivel básico, es decir, primaria y secundaria, y decidió promover contenidos completamente distintos. Verónica Macías, Heraldo Media Group.